El entrevistado es Luis Bernardo Galeano y la fecha de hoy es octubre 2 de 2012. Esta entrevista se realiza en la institución educativa Antonio José de Sucre del municipio de Itagüí, Colombia, y forma parte de Voces Cívicas, proyecto del Banco de Memoria para la Democracia Internacional. Señor Luis Bernardo Galeano, ¿podría usted, por favor, reconocer que ha firmado la autorización al proyecto Voces Cívicas y a FECODE para proponer su entrevista y ponerla a disposición de futuras investigaciones y publicaciones? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a dar inicio a la entrevista. Háganos un breve recuento de su trayectoria como líder. Breve recuento. Bueno, mi trayectoria como líder, pues de pronto no pudiera ser muy corta porque comenzó hace muchísimos años, de la edad más o menos de 14 años. De ahí hacia acá me ha gustado mucho esto, porque es que estas son cosas que, a pesar de que no son del otro mundo, son cosas que nacen con los principios, los valores, el civismo y lo que uno guarda, porque son cosas que uno a través de la vida, día a día, uno va aprendiendo y va consignando en su diario vivir. Y entonces no, a pesar, vuelvo y repito, no es cosa del otro mundo, pero no a todo el mundo le agrada el ser líder. No a todo el mundo, no siente lo mismo, no lo toma de la misma manera. A mí, gracias a Dios, primeramente, sí me encantó esto y lo he llevado a través de toda mi vida, en mi sangre, y hace parte de mi vida. ¿Cómo llegó a la institución educativa Antonio José de Sucre? A la institución educativa Antonio José de Sucre llegué hace 13 años siendo acudiente de uno de mis hermanos. Y luego me fui yendo hacia el avance con los hermanos, sobrinos, ya después los hijos, después los nietos y acá voy. Son 13 años de lucha porque me he consagrado a la lucha de la educación, del servicio en la educación y en general a la lucha social. Una lucha que por sí no es de armas o cosas, ni mucho menos, porque las armas yo las detesto, pero las ideas y las cosas buenas que pueden servirle al ser humano, a la sociedad en general, y máxima a la educativa. Acá voy. Bueno, ¿cómo sus expectativas influyeron en su compromiso ciudadano y sus experiencias? A ver, porque como le decía anteriormente, uno ve en los principios y en los valores que a uno le enseñan, que le consignan los padres, los mismos centros educativos por donde uno pasó. Entonces eso le va abriendo a uno una expectativa, un deseo de servicio, ¿sí? Una necesidad de ayudarle a otra persona. Y en conjunto, pues cuando uno tiene, entre más capacidades se tenga, mucho mejor. Entonces, eso me ha colmado con las expectativas y me ha impulsado. Ese es el motor de impulso que digamos que yo llevo hasta el momento. ¿Puede decirnos cuándo y cómo llegó a tener conciencia social o política? A ver, conciencia social y política no hace mucho tiempo, por decir, hace unos 30 años más o menos, porque yo tengo ya pasadito 60, ¿sí? Entonces, pero me la ha despertado, o la pude despertar en la investigación, investigando con los libros, con la verdadera historia de lo que uno vivió en la sociedad colombiana,
Entonces todo esto le ha hecho ver a uno las cosas reales, tales y como son, porque lastimosamente en nuestra comunidad hay muchas cosas que se ocultan por bienes, por beneficios propios de algunas personas. Entonces me ha gustado separar lo que no es provechoso a lo que sí es beneficio para la comunidad, y entonces de ahí he fundamentado todas estas cosas. Y ya uno siente esto, como le digo, en la sangre, eso es parte de la vida de uno. Y uno sabe que como líder a uno le enseñan y uno vive que el mejor premio para un líder, el mejor premio que uno se encuentra es la ingratitud, el señalamiento, la traición aún de los mismos que comparten con uno. Pero eso es poco premio comparado con el gozo que uno siente con servirle a la humanidad. Sí, ya el hecho de uno ser un servidor, aportar el granito de arena para el beneficio social, ya uno se siente, no digamos que realizado de todo, porque hay más cosas por hacer, pero por lo menos hasta donde va uno, digamos que satisfecho hasta ahí, pero con deseos de avanzar mucho más. ¿Qué experiencias han impactado en usted para que se haya convertido en un líder dentro de la institución y la comunidad? A ver, mis experiencias es la misma necesidad que he visto en mi gente, la gente de abajo, las que llamamos nosotros estrato 0, 1, 2, 3, 4, en fin, porque lastimosamente los de la alta sociedad no necesitan de nosotros, los que estamos sirviéndonos en nuestro medio, porque es que lastimosamente en nuestro bello país la sociedad está fraccionada. Mis servicios a la alta sociedad no les sirven de nada, pero sí he podido constatar que en los de mi sociedad de 0 a 3 o máximo 4, sí se han visto obras o cosas que yo he podido aportar un granito de arena que juntamente con otras personas que con mi mismo sentimiento, que tienen los mismos pensamientos, el mismo deseo de servicio, hemos podido construir. ¿Quién o qué lo inspiró a realizar acciones para iniciar su lucha o compromiso? ¿Quién? Bueno, de unos 25 años hacia acá, la experiencia cristiana. No puedo decir que soy un hombre cristiano. Me gusta el cristianismo, sí. Pero allí en ese maravilloso libro que Dios nos ha dejado, están las pautas para edificar una sociedad general bien estructurada. Y básicamente en este libro, más mis experiencias, más otros libros que he estudiado y que estudio, me han fortalecido, me han formado, me han dado esa visión de las cosas, y he basado en las Sagradas Escrituras. Ahí es donde nace el espíritu cristiano, el espíritu de servicio, ¿sí? Sin mirar a quién. Y usted me decía, ahora me preguntaba sobre el liderazgo, digámoslo, en el campo político. Yo muy personalmente le digo, a mí el liderazgo político, con lo que yo voy a expresar, no quiere decir eso que vaya a dejar de existir. Tendrá que existir y tendrá que servir, pues entre comillas, a algunos. Pero para mí la política, yo la detesto. ¿Por qué? Porque la política resta y divide y genera violencia.
separación. Y Dios creó al hombre en un estado de sociedad, pero lamentablemente nosotros los hombres nos inventamos en esta tierra unos ideales, unas cosas que nos llevan a dividirnos entre nosotros mismos. Y miremos cómo está nuestra patria y el mundo entero. ¿Sí? Entonces, básicamente, la política conmigo no va. Son bases para fundamentar mi servicio en el servicio social, más no en el político, porque no me gusta. El líder político tiene que mentir, tiene que ser deshonesto casi en la mayoría de las veces. Y cuando se tienen estas dos cosas por delante para hacerse en el campo político, no es un servidor de verdad, digámoslo, transparente, fiel a la causa, no lo es. Yo tengo un concepto de la política, y lo digo hace mucho tiempo, y lo he estudiado, y yo lo estudio a diario, y todavía no me he encontrado con el revés de mi concepto, y es que la política es la ciencia de servirse de los demás, haciéndoles creer que se les sirve. ¿Qué ha logrado a través de su activismo? A ver, a través de mi activismo, ¿qué he logrado? Que haya unas personas, unos grupos, unas familias, una sociedad que haya recibido unos beneficios sociales. Yo creo que más allá no he podido llegar, pero yo pienso que con mis humildes capacidades que he podido obtener a través de la fuente que me acompaña, que es la del cielo, yo me siento bien, pero deseo hacer más, ¿sí? Pero el hecho de que hayan personas que se hayan beneficiado de una u otra manera en la comunidad, eso me hace feliz a mí. Y es una inyección de estímulo para avanzar más. ¿Cómo mide o define el éxito de su compromiso cívico? A ver, ¿cómo mido El éxito. mi éxito? A ver, yo pienso que medida todavía no puede haber, porque mientras que uno desee avanzar y tenga esa posibilidad de hacerlo, hay que avanzar más. No sabemos cuándo llegará el momento de la definición del éxito. No, porque mientras tengamos cosas por hacer todavía, nos queda faltando todavía algo para agregarle a ese éxito que más adelante lo obtendremos, Dios mediante. Mirando en retrospectiva su compromiso, ¿por qué principios diría que estaba luchando? ¿Por qué principios? A ver, son principios de carácter meramente humano, sociales. Como le he podido decir, no me gusta el activismo político, pero sí lo social, porque es que en la sociedad hay muchísimas cosas que se necesitan, que carecen, y es más, hay muchos seres humanos que por X o Y razón no han podido alcanzar al conocimiento de unos derechos a los cuales ellos tienen, pero que por desconocimiento de la ley, de unas garantías que nos ofrece, entonces se han tratado de perder o han sufrido, digamos, la falta de ejercer un derecho en sí. Y entonces una de las cosas que me gusta es enseñar y digamos que apoyar a quien quiere reclamar con su debido derecho, con toda la prudencia del caso, porque como seres humanos
merecemos el máximo de respeto, primero Dios, después el ser humano, pero dentro del marco de las normas de la ley, ayudarle a las personas a conocer sus derechos y reclamar por sus derechos, enseñarles a reclamar y fortalecerlos para que ellos también lo hagan en sí. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes respecto al compromiso cívico? A los jóvenes frente al compromiso cívico, bueno, tendría que darles un consejo que de pronto ellos no están muy en estado de recibir, por decir así, porque decirle a los jóvenes hoy en día que vamos, que nos impulsemos, busquemos liderazgo de la sociedad, de la comunidad, eso ya hoy en la mente de la juventud, son cosas obsoletas, cosas que ya pasaron. Entonces son cosas que se vieron hace 40, 50, 60 años. Pero el joven de hoy solamente tiene la mente en otras cosas diferentes. Tendría que volver ese joven a buscar los principios del civismo, los principios cristianos, a conservarlos, a guardarlos y que se sienta en el corazón de esa persona, de ese joven o de esa joven, ese deseo de servicio por la comunidad en sí. Pero es muy difícil. Aún yo, por ejemplo, he podido constatar que, por ejemplo, en una reunión de asociación para un nombramiento de una junta directiva, se hace una convocatoria y uno considera que pueden haber 80, 100, 150 padres de familia. Y desafortunadamente de esos padres de familia que tienen a sus hijos acá o a sus representados, llegan 40 o si mucho, 50, si es que llegan los 50. Entonces desde ahí estamos viendo un deterioro en el deseo, en la búsqueda de liderazgo, porque quien viene a una convocatoria de estas viene con el deseo de servir. Hay gente que llegan nuevos y me dicen, bueno, pero es que yo no sé nada de esto. Y no se preocupe, si usted desea servir, aprovecha la oportunidad y sirva, que yo le enseño qué es su puesto, cómo debe desempeñar su puesto, porque yo aprendí, pero aprendí no para mí solo, sino para ustedes. Así que acá podemos trabajar y informarnos, en fin, pero es muy, muy deficiente el entusiasmo que se le ve a la gente en este caso. ¿Hay algo de su historia que no le haya preguntado y que le gustaría agregar? A ver, de mi historia, pues tendría que ser que hubiese un escritor con pluma en mano, porque si yo le cuento parte o alguna partecita de mi historia, de la que vivimos en este momento, de dónde viene, a mí me tocó nacer, por ejemplo, en el tiempo de la violencia. Me tocó vivir la violencia política en su más desesperada guerra, una guerra a muerte, donde se veían masacres, donde se veían cantidad de cosas, vejámenes horribles. Pero eso son cosas de mi historia y que le cuento algo que quiero aportarle, así no sea de pronto lo que usted me esté preguntando allí. Lastimosamente, en nuestro medio, el Estado colombiano, en cuanto a la historia de unos 50 años para acá o un poco más, hay 55 años hacia acá, le ha mostrado al pueblo colombiano una semblanza
de una cosa irreal, una cosa inexistente, aparte de la que ya nosotros, que vivimos esa historia, porque yo estaba pequeño y me tocó sufrir horrible en esa violencia política, porque fue una violencia política. Ahora, desde ahora, es una violencia social, político-social. ¿Por qué? Porque esta violencia de ahora tiene residuos, tiene raíces de la violencia política, pero con la social de hoy por hoy, ¿sí? Y me ha tocado pagarle tributo de sangre a la guerra, sí, me ha tocado pagarle tributo de sangre a la guerra. Amo la paz, pero detesto la guerra. Me ha tocado ya pagar mi tributo a ello, pero bueno, me gusta la paz. Difícil de conseguir, la paz no la conseguimos. La paz solamente está en creer en Dios Padre Todopoderoso. Ahí está la paz del hombre. En esta tierra, en esta patria, mucha gente busca, hay comisiones, hay cualquier cantidad de personas que se unen, gastan millones de dinero, de pesos, en fin, buscando paz. Paz, miren nomás ahora, están en los tratados de paz con los subversivos. Ahí no hay paz. ¿Por qué? Porque es que la paz no la da el hombre, la paz la da Dios. Y como el hombre se ha alejado de Dios, entonces tenemos que vivir en guerra. Pero bueno, ¿qué le hacemos? Vamos a construir la patria, cada uno de nosotros, con nuestro conocimiento, en el mejor provecho. Y porque la paz no es colectiva, es individual. Bueno, eso es algo que yo veo, vivo y que me gusta enseñarle a la gente, porque hay gente que están equivocados en un concepto, sea por un concepto político, social, en fin, ahí, mire, esto es de esta manera, esto es así, así, así. Hay libros, a mí me gusta mucho la lectura, ya se me acabaron los ojos, pero aún así sigo intentando leer. A mí me gustan mucho los libros de lista negra, me encantan. ¿Cuáles son los libros de lista negra? Todos los que muestran la verdadera semblanza de un país como Colombia. Menciono algunos así. Las venas abiertas de América Latina. Colombia amarga. Un libro es de Eduardo Galeano, que es Las venas abiertas de América Latina. Colombia amarga, de Germán Castro Caicedo. Lo que el cielo no perdona, es el de Fidel Blandón Berrío, un sacerdote colombiano perseguido por el mismo clero en épocas de la violencia. Y en fin, cosas que ahí los libros relatan, pero que uno vivió. Entonces, entre lo escrito y lo que uno vivió es la verdadera seguridad de lo que es esta patria. Don Bernardo, muchas gracias. Con mucho gusto.